hay libertad. Amén. ¿Cuánto disfrutan de la presencia de Dios? Pero lo bueno es disfrutar de la presencia de Dios no solamente aquí, sino donde estemos. Porque el Señor le habló a su siervo, le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso es paz. Donde estemos, donde nos toque estar, va a haber paz en nuestro corazón. No por nuestra fuerza, no por nuestra sabiduría, sino porque sabemos que Dios está con nosotros. Amén. Entonces vamos a abrir la Biblia. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18. Y he titulado el mensaje de esta noche: mi Dios no es su Dios. Míralo al que está a tu lado y decirle: mi Dios no es su Dios. Y no hablando de ti, sino que nosotros tenemos un Dios que el mundo está detrás de algo sin conocer. Al Dios verdadero y al que está dispuesto a bendecirle y a colmarle de favores y de misericordia. ¿Cuánto dicen mi Dios es bueno? Pero veamos ahí el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 25, porque los versículos anteriores habla sobre el profeta Elías hablando con Acab, una persona que no conocía a Dios. Pero claro, tenían y confiaban en un Dios que no era Dios. Estaba confundido el pueblo. Y Elías le dice: reúneme el pueblo. Y cuando le reúne el pueblo le dice: ¿hasta cuándo van a estar claudicando en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Mas si Baal es Dios, y en pos de él. Porque él le pidió a Acab y le dijo: reúneme el pueblo, porque necesitamos solucionar algo acá. Necesitamos que se decidan realmente a quién van a seguir. Porque eran personas religiosas y cuando las papas quemaban, acudían a Dios. Y cuando las cosas se ponían bien, hacían lo que querían. ¿Conocen a alguien así? Acá no pasa, ¿no? Pero veamos lo que dice ahí, en ese versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta ¿cuándo? Hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. ¿Qué fue lo que dijeron? Vamos, ¿qué fue lo que dijeron? Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Llegó el momento donde ellos tenían que clamar a sus dioses. Y Elías le dio la oportunidad, como eran muchos, que preparen todo lo que era el altar, que preparen todas las cosas. Y le dio la oportunidad para que ellos primero invoquen a sus dioses, para que clamen a Baal. Y ahí estaban, ¿no? Baal, respóndenos. De la mañana hasta el mediodía. ¿Se lo imaginan? Muchas veces como cristianos nos cuesta muchísimo desde la mañana al mediodía orar,
buscar en la palabra, meditar al Dios verdadero. Pero estas personas confundidas estaban de la mañana al mediodía gritando: Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. Y no había voz alguna, no había respuesta. Mira lo que está a tu lado y dile: el que no es Dios, vamos, dile, el que no es Dios no responde. Tenía tanta seguridad y conocía tan bien a su Dios Elías que estaba dispuesto él mismo a desafiar a 400 profetas de Baal, él solo. Cuando tú y yo conocemos a nuestro Dios, tenemos la seguridad que no importa lo que esté delante nuestro, conocemos a nuestro Dios, que Él va a responder en el momento justo. Y ahí estaban gritando, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. ¿Se lo imaginan ahí en ese ritual, saltando? Muchas veces en un bandismo, ¿saben lo que hacen? Hacen círculos, ponen distintas especias y cuantas cosas, y alrededor comienzan a cantar, pensando de que hay alguien que les va a responder. Y ahí estaba esta gente, confundida, buscando respuesta, buscando que Baal responda. Es como ir caminando hasta San Nicolás, buscando una respuesta de una imagen. ¿Cuántos están aquí? Esto es impresionante. Versículo 27. Y aconteció, cuando dicen al mediodía, que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, en minúscula, quizá esté meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Al mediodía. ¿Se lo imaginan? Esta gente, estos profetas de un Dios falso, buscando a su Dios que no enviaba respuesta. Y Elías diciendo: hey, si realmente Dios tiene que responder. Y si no está respondiendo, porque tal vez está durmiendo, tal vez está ocupado en otro lugar. Grite más fuerte. Y ahí estaban ellos, ¿no? Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Respóndenos. Y ahí estaba y no había respuesta alguna. Versículo 28. Y ellos clamaban a grandes voces. ¿Qué hacían? Clamaban a grandes voces, gritaban: Baal, respóndeme. Cuando uno está ciego y no conoce a Dios y anda en pos de otras cosas que no son Dios, pierde el tiempo, se malgasta y hace un montón de cosas que no tienen respuesta. Pero ahí estaban, más fuerte todavía gritaban: Baal, respóndenos. Y ellos clamaban a gran voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. No solamente que gritaban, no solamente que buscaban respuestas, se empezaron a cortar. ¿Se lo imaginan haciendo un círculo? Y estaban ahí buscando de adorar a alguien que no existía, a alguien que no tenía poder, a alguien que no les podía responder. Y estaban ahí cortándose como hacían de costumbre, buscando la atención de alguien que no existía, para recibir respuesta, para que descienda fuego del cielo y consuma lo que habían presentado como ofrenda. Pero no había respuesta alguna. No les conformaba simplemente gritar: Baal, respóndeme. No, dijimos: vamos por más. Empezaron a cortar. Los chorros de sangre caían de su cuerpo.
a ver si se dignaba su Dios de responder. ¿Cuánto tiempo perdido? ¿Cuántas heridas y cuántas cosas alguien cuando no conoce a Dios y anda en pos de otros dioses que no existen, que no tienen poder, que no tienen respuesta? Muchas veces terminan perdiendo su vida y aún su propia familia. O no hemos visto muchas veces en televisión personas detrás de una secta, siguiendo a dioses que no existen, más glorificando al mismo diablo. Cuando en un momento el mismo diablo le dice: preséntame a tu hijo en sacrificio, y ahí van y matan hasta su propio hijo. ¿Lo escucharon alguna vez? Salen las noticias. Nuestro Dios no es aquel que nos va a llevar a hacer sufrir, a lastimar, a no quedemos eufóricos por buscar una respuesta. Él mira el corazón y conforme ese corazón Dios le bendice. Pero claro, no le bastaba simplemente con gritar. Ahora tenían que subir de nivel, había que cortarse. Y Elías lo miraba, Elías se burlaba. ¿Se lo imaginan a Elías diciéndole a ellos? Se cortan, gritan, se lastiman. ¿Eso es lo que tiene su Dios para ustedes? Versículo 29. Pasó el mediodía. ¿De cuánto dicen pasó el mediodía? Y ellos siguieron como gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. ¿Qué siguieron haciendo? Mira lo que está a tu lado y dile: ¿cómo andamos por casa? Si pasamos por tu casa, ¿se escucharán los gritos? ¿Cómo gritaban? Frenéticamente. ¿Se lo imaginan? Una cosa es que podamos decir: ellos gritaban. Pero ¿cómo habrá sido ese momento, en esa desesperación, esperando respuesta de su Dios? ¡Va, respóndeme! ¡Vamos, respóndeme! Estaban frenéticamente gritando. Aún hasta sin voz se podían quedar, pero no les importaba. Y ellos no se daban cuenta que no había respuesta. Y ahí estaba. No había nadie que respondiese. Entonces, ¿cuánto dicen entonces? Dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba como arruinado. Que les dijo: vengan, acérquense a mí, vamos, acérquense, porque hoy van a aprender una buena lección. Hoy van a aprender quién es Dios realmente. Hoy van a aprender quién va a responder por fuego. Hoy van a aprender algo que ustedes no han entendido. Algo que ustedes están ahí entre dos pensamientos claudicando. Dicen que creen en Dios, pero al mismo tiempo dicen que creen en otra cosa. Ustedes acércanse, vengan a mí y vean. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó, cuando dicen preparó, luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llena 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Se la puso más difícil todavía. Y dijo: hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo.
y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y Elías, que dijo: respóndeme, Jehová. Elías también dijo lo mismo que dijeron los profetas de un Dios falso, personas confundidas buscando respuesta de su Dios. Mas él también dijo: respóndeme, Jehová. Respóndeme para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, cuando dicen entonces, cayó fuego de Jehová. Cuando dicen cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¡Wow! Hizo lo mismo, pero él preparó el altar. No solamente que preparó el altar, sino que dice que el altar era de Jehová, era de su Dios. Lo preparó como tenía que hacer. Y luego, claro, cuando tú tienes la certeza, la fe y la convicción de quién es tu Dios, tú no dudas en decir: Señor, respóndeme. Tú no dudas de clamar, porque tú sabes que si tú clamas, Él responde. ¿Cuántos están aquí? Que si tú le pides, tú recibes. Que si tú buscas, tú hallas. Ahí estaba él con esa seguridad y esa paz en su corazón. Preparó todo. Cuando tú preparas todo y estás alineado con Dios, no tienes problema para decir: Señor, respóndeme, aquí estoy. He dejado todo, solamente he quedado aquí. Tengo la fe suficiente para creer de que tú me vas a responder, porque el Dios de ellos no es Dios, ni tampoco le va a responder. Señor, respóndeme. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces Dios respondió. Elías no necesitó ni gritar eufóricamente. Elías no necesitó cortarse hasta chorrear sangre. Elías no necesitó ir caminando tal vez de rodillas, adorando a alguien por una respuesta, para que alguien le dé un trabajo, para que algo o alguien, un Dios falso, sane un ser querido. No. Elías sabía en quién estaba confiando. Solamente dijo: Señor, respóndeme. Y fuego cayó del cielo. El Dios de Elías no era el Dios de ellos. Tu Dios no es el Dios de este mundo. Porque el Dios de este mundo, ¿qué hace? Hace sufrir a la gente, causa división en la familia, destruye los matrimonios, hace que la gente se corte, sangre, terminen lastimados. Ese es el Dios de este mundo, que tiene cegada a la gente. Pero tu Dios, cuando tú estás en la perfecta voluntad de Dios, aún teniendo errores, fallas y todo lo que sea, pero tú crees que si tú clamas a tu Dios, que es el verdadero Dios, tú sabes que tiene respuesta de parte de Dios. ¿Qué es lo que necesitas? Un milagro en tus hijos. Pídele, porque Él sabe responder. ¿Qué es lo que necesitas? Un mejor trabajo y prosperar. Pídele, porque vas a responder. Él va a responder tu necesidad. Él va a responder tu petición, porque no hay nada difícil para Él. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Se lo imaginan a él? ¿Se lo imaginan a Elías viendo que Dios le respondió? Dios responde a aquellos que saben en quién confiar. Dale un fuerte aplauso. Dios sabe y conoce los corazones. Tenía tanta paz y tanta seguridad, tenía Elías, que sabía de que Dios le iba a responder, que no iba a ser avergonzado. La misma fe, el mismo conocimiento de Dios, el mismo amor a Dios tenemos que tener nosotros. Y cuando los momentos difíciles vengan, tenemos que saber que respuesta viene de Dios. Y ahí estaba.
no solamente era para que Dios sea glorificado, sino para que todo el pueblo, toda la gente lo reconozca a Dios como el Dios verdadero. Hay gente que necesita ver para creer. ¿Cuántos dicen? Hay gente que necesita ver para creer. Hay personas que hasta que no ven un milagro no creen. Hay personas que no ven a alguien que está siguiendo a Cristo, que ha dejado atrás tantas cosas para ir en pos del Señor. Hasta que no ven la bendición de Dios sobre ellos, no creen. Porque están cegados, porque están en tiniebla, porque piensan que tu Dios, mi Dios, es el Dios de ellos, o actúa de la misma manera, pero no es así. Fíjense lo que pasa en ese versículo que sigue. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. ¿Y qué hizo el pueblo? Se acercó. ¿Cuánto dicen se acercó? Versículo 39. Viéndolo todo el pueblo. ¿Cuánto dicen viéndolo todo el pueblo? Se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. ¿Vieron? Cuando dicen vieron y creyeron. Cuando la gente vea la bendición de Dios que reposa sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu vida, van a creer. Ellos vieron y creyeron. Porque cuando Elías los desafía y dice: júntame todo el pueblo, vamos. Y les dice: ¿por qué van a andar claudicando? ¿Hasta cuándo entre dos pensamientos? Miren lo que dice en el versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Los mismos que vieron y creyeron anteriormente no respondieron palabras. Estaban ahí en el medio. Estaban confundidos. Dudaban de Dios porque no le conocían. Pero ahora, cuando vieron a alguien que glorificó a Dios, a alguien que vio cómo Dios se manifestó en su vida, a alguien que preparó el altar y fuego descendió del cielo, creyeron. ¿Qué es lo que Dios quiere que entendamos en esta noche? Que cuando nosotros creemos, que cuando nosotros sabemos a quién clamamos, sabemos a quién dirigimos nuestra oración, sabemos también que viene respuesta del cielo. Y cuando viene respuesta del cielo, todo ojo verá la bendición de Dios sobre tu vida. Y van a creer en el mismo Dios que tú estás creyendo. Porque tu Dios no es el Dios de este mundo. La Biblia dice, el necio en su corazón: no hay Dios. No hay Dios. Salmo 14. No hay Dios. Y ellos se conducen conforme a que no hay Dios. Pero aquellos que conocen y creen, dice que se esforzarán. Aquel que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Pondrá en marcha la fe que tiene. Se activará entre medio de los problemas, enfermedad y cuantas cosas que se levanten en contra. Sabe en quién están apoyados. Sabe en quién están confiando. Romanos capítulo 10, versículo 11, y con esto terminamos. Romanos capítulo 10, versículo 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Vale la pena creer, vale la pena seguirle, vale la pena ir en pos de él, vale la pena disponer nuestro corazón en seguir a Jesús. ¿Sabe por qué vale la pena? Porque nunca vamos a ser avergonzados. No va a hacer falta que tu matrimonio se destruya para buscar y recibir la respuesta de Dios.
No vamos a necesitar cortarnos para ver si hay respuesta o no de Dios. Simplemente aquel que conoce nuestros corazones inclina su oído a la oración de sus hijos. Y cuando Él ve que le ponemos delante una necesidad y le decimos: Señor, respóndeme. Tengo mi hija enferma, necesito una intervención divina. Estoy al quiebre de mi matrimonio, necesito una intervención divina. No puedo avanzar y no puedo prosperar, necesito una intervención divina. Hay una enfermedad en mi vida que estoy cansado, estoy agotado de ir a los médicos. Necesito una intervención divina. Y cuando tú y yo clamamos al Dios que dijo que aquel que clama, respuesta de Dios recibe. Aquel que pide, recibe. Aquel que busca, halla. Aquel que golpea, esa puerta se va a abrir. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo un Dios falso, a un Dios mentiroso, engañador, que quiere arruinar nuestra vida. Al contrario, estamos siguiendo al verdadero Dios, aquel que responde, aquel que enciende en nuestros corazones esa antorcha encendida, ese fuego del Espíritu, para que en los momentos difíciles sepamos que la respuesta viene de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo crees? No importa cuán difícil sea, no importa la montaña que esté por delante, no importa el infierno mismo que se haya levantado, no hay problema para Dios. Dios va a tener una respuesta para tu vida. Por eso, como está, ponte de pie. Ponte de pie en reverencia al Dios verdadero, al Dios que responde con fuego.